Buenas noches. Iniciamos esta sesión del ciclo de capacitación continua de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro 2023. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Maribel Bricio y es un honor contar con la colaboración de la titular del Centro de Justicia Alternativa, licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco. Muchas Buenas noches, gracias, Maribel. licenciada. Buenas noches a todos y pues es un gusto estar aquí con ustedes en esta amable invitación que me hizo licenciada Maribel. Gracias. Muchísimas gracias. Un mensaje para todos, por favor. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados. La licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco amablemente responderá a sus preguntas al final de esta ponencia mediante solicitud levantando la mano o por el chat de la aplicación. Como registro, por favor, les agradeceremos nos compartan en el chat su nombre y su correo electrónico para futuras invitaciones. Y en este momento le damos el uso de la voz a la licenciada Carmen Cadena para que nos dé lectura de una reseña curricular de nuestra ponente. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bien, la maestra Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco es licenciada en Derecho y especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene especialidad en Administración de Justicia con línea de estudio en Derecho Penal por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Cuenta con la maestría en Derecho Penal por INDEPAC, el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, por sus siglas. Ha tomado cursos de primer y segundo taller de juicios orales por la Universidad Autónoma de Querétaro, curso de la etapa de ejecución en el procedimiento penal por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, curso de jueces, secretarios de acuerdo y secretarios proyectistas de segunda instancia, etapas en el nuevo sistema de justicia penal por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en conjunto con el Instituto Nacional de Administración Pública, por sus siglas INAP. Primer ejercicio de simulación interinstitucional en el Estado denominado Control, Formulación, Vinculaciones Cautelares y Plazo de Cierre de Investigación y Audiencia de Juicio Oral, actualización en Derecho Penal, Derechos Humanos y Amparo. Curso, taller en Sistema Procesal Penal Acusatorio por el Instituto de Especialización Judicial, medios de impugnación para jueces, derecho del trabajo, resolución de conflictos a través de la mediación y capacitación en medios alternativos de justicia alternativa en el CECAFIS, gestión de habilidades interpersonales, certificación en competencia laboral en el estándar de competencia, administración del sistema integral de audiencias en el ámbito jurídico administrativo, taller especializado en mediación y conciliación, taller avanzado en mediación y herramientas técnicas aplicadas a la mediación, programa de habilidades directivas para personal de primer nivel directivo Coach Leader. Entre su desempeño laboral ha tenido cargos de secretaria proyectista adscrita a sala penal, secretaria particular de juez, secretaria auxiliar de audiencia en juzgado, secretaria de acuerdos, secretaria de incorporaciones, secretaria proyectista de término, esto en juzgados de primera instancia penal, juez primero menor mixto en San Juan del Río, visitadora adjunta, auxiliar en presidencia, auxiliar jurídico y coordinadora de gestión jurídico-administrativo en juzgados de oralidad penal, coordinadora del Centro de Mediación y Conciliación del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro. Ha sido docente de las materias de penología procesal penal y práctica forense, procedimientos orales, derecho procesal penal y teoría del derecho en la Universidad Colegio Universitario Humanidades, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Marista de Querétaro y Universidad Autónoma de Querétaro. Sin más preámbulos, escuchemos con atención a nuestra apreciable invitada. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación.
Y pues bueno, comenzamos. Les voy a hablar sobre las funciones del Centro de Justicia Alternativa. Sin embargo, primero me gustaría contextualizar un poquito sobre lo que son los mecanismos alternativos por si alguien de aquí no está tan vinculado con este tema. Primero, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, son procedimientos a través de los cuales las partes involucradas en una controversia son quienes dan solución a la misma y son asistidos por una tercera persona. Esa tercera persona, nosotros aquí en Querétaro la denominamos facilitador. En otras zonas o incluso aquí mismo podemos escuchar que se habla de mediador o conciliador, pero estamos hablando del operador o la persona que aplica esos mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuáles son los mecanismos que generalmente han sido reconocidos como tal? Bueno, tenemos a la mediación, a la conciliación y a los procesos restaurativos. Generalmente estos tienen la misma base, sin embargo, tienen características distintas. En cuanto vea la mediación, pues es este procedimiento de dar solución a la controversia, pero que sean las partes. Aquí la característica es que esa tercera persona únicamente funge como canal para que esas personas vayan construyendo esos acuerdos, que faciliten la comunicación entre ellos y puedan dar solución a la controversia. Cuando hablamos de conciliación es el mismo procedimiento, pero aquí la característica particular o lo que se adiciona es que ese facilitador, que es una persona totalmente neutral, realiza propuestas de solución para esa controversia. Estas propuestas pues tienen dos finalidades. Una de ellas, en ocasiones sí se nos presenta esta situación de que están en total disposición ya de dar solución a la controversia, sin embargo, advertimos como que no fluye esa solución o ya la tienen. Entonces es cuando se empiezan a realizar esas propuestas, obviamente con base en la experiencia y cuidando esta imparcialidad. Aquí en la conciliación sí es muy importante que aunque se hagan esas propuestas de solución, el facilitador tiene que buscar que sean asumidas por las partes para lograr esta finalidad de los mecanismos, que más adelante les voy a hablar un poquito más. Posteriormente encontramos los procesos restaurativos. Sabemos que estos derivan de la justicia restaurativa que inicialmente pues se enfocaba únicamente a la materia penal. La justicia restaurativa tiene dos vertientes. La primera de ellas es como ideología. Esa finalidad que se pretende con su aplicación, que es donde se quebrantó ese orden, vamos a reestructurarlo. Pero aquí la trascendencia es que se va a buscar esa restauración a través de las mismas personas involucradas en ese quebrantamiento del orden, así como las personas que se vieron afectadas. Y como segunda vertiente de la justicia restaurativa, pues está que es un conjunto de procedimientos y metodologías aplicados por esta persona, generalmente un facilitador, encaminados a buscar ese objetivo o esa ideología. Este es un contexto general de los mecanismos. Ahora me gustaría hablarles un poquito de una breve referencia histórica. A nivel internacional, pues es muy complicado determinar el momento exacto o área geográfica que inició con la aplicación de estas prácticas, dado que sí se realizaban, aunque formalmente no se le daba el término de mediación, y estas prácticas pues fueron dándose de manera simultánea. Pero ¿qué documento objetivo sí tenemos donde se da ese reconocimiento a la mediación? Bueno, tenemos que en 1899 hubo una convención para la resolución pacífica de los conflictos, es donde esos países parte pues encaminan todos sus esfuerzos y establecen, antes de levantar las armas, vamos a dar pie a los buenos oficios y a la mediación. Ese como un primer documento objetivo, y aquí surgen como tres vertientes muy importantes que me gustaría destacar. La primera de ellas es que antes de convocar a las armas, acuerdan recurrir a los buenos oficios y a la mediación. Como un punto muy importante y que hoy en día lo tenemos muy presente, es que dicen que el papel del mediador consiste en reconciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan haber surgido entre los estados en conflicto. Esto es algo muy trascendente porque aquí vemos la gran responsabilidad que tiene la persona que funja como mediador. Desde aquel entonces, pues se busca no solo la solución momentánea del conflicto, sino ir más allá. Es sentar bases para que puedan volver a reconciliar esa relación, si es que la hay,
o sino que les permita ese crecimiento moral que ante futuras controversias pues se crean capaces de dar solución a esa controversia. Otro punto muy importante que establece esta convención es que refiere todo lo que no fue resuelto por la vía diplomática, nos vamos a ir a lo que es el arbitraje. Aquí rescato lo que dice la vía diplomática porque pues muchas veces hablamos de esta función diplomática, que es esta forma de cordialidad, de escucha activa, de apertura a otras ideas. Entonces un mediador busca eso, busca hacer propios todos esos valores, todas esas habilidades sociocognitivas, pero además hacerlas propias de los usuarios. Por eso esta importancia. Ya hablando de un sistema más regional, pero todavía en el ámbito internacional, pues encontramos lo que fue el Pacto de Bogotá. Aquí nuevamente este pacto fue en 1948 y nuevamente se establece que previo a que para resolver los conflictos, primeramente se va a recurrir a la mediación, adicional la conciliación y posteriormente el arbitraje y bueno, ya como última instancia, lo que sería el tema judicial. Les voy a compartir una pantallita que ya me había olvidado de ella. ¿Sí la ven, maestra Maribel? Sí, maestra, ya se está transmitiendo. Ok. Bueno, aquí estaba lo que les estaba comentando, lo de la referencia histórica y ya hablando a un nivel ya interno o nacional, podemos encontrar claramente establecidas o generalmente reconocemos como 3 etapas. La primera de ellas fue la conciliación, la segunda como una política institucional de los poderes judiciales y la tercera como una reforma a nivel constitucional. La primera etapa a nivel o hablando de la conciliación, pues fue a través del Tratado de Libre Comercio. En este tratado, ahora sustituido por el TEMEC, pues se habla de la conciliación. Para dar solución a las controversias, primero vamos a acudir a la conciliación y posterior a ello el arbitraje. Como política institucional de los poderes judiciales de los estados, bueno, esto empezó en 1997. Debe decirse que en este año la primer ley que surgió sobre justicia alternativa, pues fue en Quintana Roo. Pero aquí en Querétaro, es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, aquí en Querétaro fue donde comenzó a operar el primer centro de mediación y fue base para algunos estados para ir implementando sus centros de mediación y lo de que ahí derivara. Posteriormente, con la reforma a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que fue en junio del 2008 y otra gran reforma, otra importante reforma en septiembre del 2017, pues se da entrada o se reconoce a todo este sistema o estos mecanismos alternativos de solución de controversias. En esta de junio del 2008, bueno, no inicialmente, sino que esta reforma pues será encaminada a restablecer todo este sistema de justicia y de seguridad. En esta reforma de junio de 2008 se estableció que los mecanismos alternativos en materia penal se iban a regular, pero fue más allá porque estableció que todas las leyes deberían de prever estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Posteriormente, en septiembre del 2017, se establece que pues hay que privilegiar la solución del conflicto más allá de formalismos. Bueno, esta reforma que nos deja entrever, pues este replanteamiento del Estado de la forma en que veníamos dando solución a los conflictos da entrada a ser más proactivo al ciudadano y responsabilizarse de sus problemáticas. Ok. Esa fue una breve referencia sobre los mecanismos alternativos y cómo ha sido su transición. Hablando de nuestro Centro de Justicia Alternativa, este es un órgano de apoyo a la función jurisdiccional. Aquí brindamos los servicios de mediación, conciliación y procesos restaurativos, como anteriormente ya se los había comentado. ¿En qué casos tenemos competencia? Bueno, en materia civil, incumplimientos de contratos, en lo que su mayoría se viene, prestación de servicios, arrendamientos, etc. En materia mercantil, los pagos de pesos, los créditos y en materia familiar, pues sí, la verdad es que es nuestra mayor concurrencia en este tema de todo lo relacionado con la familia, cuidado de adultos mayores, convivencias, pago de alimentos, divorcios voluntarios, también apoyamos para la elaboración de ese convenio que les piden. En materia penal, aquí sí quiero ser muy puntual, porque nosotros, Poder Judicial del Estado, aplica
o bueno, presta un servicio con base en este programa de gestión de pago de la reparación del daño. ¿En qué consiste? Pues es todo un programa estructurado encaminado a hacer gestiones para lograr el pago de la reparación del daño en asuntos del sistema tradicional y en etapa de ejecución de sanciones, tanto en asuntos del nuevo sistema como en asuntos del sistema tradicional. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, de entablar esa comunicación con la persona sentenciada o incluso imputado, para el caso de que aún se encuentre en proceso en el sistema tradicional, a efecto de lograr generar pues en él ese pago del daño o incluso crearle redes de apoyo para que logre pagar el daño y eventualmente pudiera obtener algún beneficio. Sí somos muy cuidadosos en qué asuntos sí intervenimos, porque es una mera gestión de pago de la reparación del daño. No estamos hablando de un proceso restaurativo, que aquí en estos procesos pues sí son asuntos como más sensibles, más de planeación y ¿cómo les comentaré? Como un esquema más macro, más amplio para brindar ese servicio. La materia penal o los mecanismos alternativos de solución de controversias para los asuntos del sistema tradicional o adolescentes, e incluso ya están abriendo los campos, es el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es un centro que deriva de, este nombre siempre se me olvida, es, si mal no recuerdo, Secretaría de Prevención del Delito y la Violencia, más no recuerdo. Antes estaba incorporado a Seguridad Ciudadana, pero ahora ya forma parte de este órgano que se descentralizó y ahí está, bueno, forma parte de esa secretaría. Ellos son los encargados, también están conformados por facilitadores, ellos aplican Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para la materia penal, que lo vincula con el Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia laboral, bueno, aquí en el Estado, pues ahí existe el Centro de Conciliación Laboral, un órgano administrativo y previo al inicio de un proceso. Una vez iniciado el proceso, aquí sí es importante también que se los comente, en caso de que requieran alguna conciliación, directamente es en los juzgados laborales. Luego, en cuanto a procedibilidad y oportunidad para solicitar o intervenir a través de estos mecanismos alternativos, bueno, nosotros tenemos competencia en los asuntos que son de Poder Judicial del Estado y que son susceptibles de transacción, es decir, que permiten transigir, que no estamos violentando alguna cuestión de orden público, que no estamos afectando derechos de terceros o que estamos tratando o abordando derechos que son indisponibles. En cuanto a la oportunidad, bueno, estos pueden ser solicitados antes de iniciar un proceso, durante el proceso o incluso posterior a un juicio, en una etapa de ejecución. Nosotros, ¿qué sugerimos? Pues que sean antes, porque la oportunidad no nada más enfoca estas etapas, porque a veces ya con el transcurso del juicio ya se escucha muy coloquial, pero ya se dieron con todo y algo que comenzó tal vez probablemente muy pequeño, se incrementó y llegan, pero así. No digo que no sea imposible llegar, pero sí la sugerencia es que sea desde antes, que su primera instancia sea recurrir a estos mecanismos alternativos. En cuanto a nuestros principios y ventajas que nos rigen estos mecanismos alternativos, primero tenemos la voluntariedad, son procedimientos totalmente voluntarios y aquí sí quiero también ser muy precisa porque la voluntad no solo va encaminada a decir sí quiero participar, sino que dentro del desarrollo de este mecanismo alternativo pues muestres esa voluntad, muestres esa disposición de cooperar y pues darle la vuelta a esta situación que se está presentando. En caso de que, porque sí nos sucede, hay sesión tras sesión, pero no logramos o las partes no logran desprenderse o permitirse continuar, sí tenemos que dar por terminado el procedimiento porque no se está cumpliendo la finalidad y no estamos respetando este principio de voluntariedad. En cuanto a la confidencialidad, todo lo que ahí se aborde es totalmente confidencial. Esto nos aplica a todos los intervinientes y un facilitador no puede ser citado a un juicio. Legalidad, como ya les comenté, todo lo que ahí sometemos un mecanismo pasa por ese filtro de legalidad, de no estar quebrantando alguna disposición jurídica. Flexibilidad, me salté uno que es el de información. Bueno, esto sí va enfocado totalmente a nosotros. Tenemos ese deber de informarles
en qué consisten los mecanismos, cuáles son las finalidades, cuáles son sus principios, cuáles son sus reglas. Flexibilidad y simplicidad. Aquí en flexibilidad no somos rígidos en cuanto a términos, en cuanto a vocabulario, pero esto no quiere decir que no sea un procedimiento formal. Sí requiere acreditación de su personalidad, si van en representación, que ustedes son titulares del derecho. Sí, eso sí lo exigimos, tener certeza de con quién estamos abordando. Simplicidad, como les comenté, no usamos argumentos o lenguaje tan jurídico. Un maestro nos compartió una evaluación que hizo que el facilitador empezó, bueno, de los hechos que han sido expuestos se desprende y que acreditaríamos, pues obviamente eso no lo vamos a tratar así, no lo vamos a abordar de esa manera. Imparcialidad, aquí el facilitador pues no se puede inclinar a los intereses de una parte, es algo que tiene que cuidar muchísimo porque en cuanto una persona o una parte siente que se están inclinando, pues no, casi que no va a haber ahí un éxito en ese procedimiento. Equidad, tenemos aquí que cuidar ese equilibrio entre las partes. Honestidad, aquí se exige que todos, incluso el facilitador y las partes, se conduzcan con esa honestidad, porque nosotros partimos de la buena fe de ustedes. Hay ocasiones en que empiezan a dar muchísima información y luego dicen, bueno, mejor no le pongas, mejor no le digas. Ahí sí ya no podemos continuar y no podemos formar parte de eso porque nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos quebrantando la honestidad. ¿Qué ventajas tenemos con estos procedimientos? Bueno, necesariamente es muy económico. ¿Por qué? Porque es gratuito. Además, se propicia que todo sea en el menor tiempo posible, lo que implica, pues, probablemente trasladarse menos, pedir menos permisos. También propicia el menor desgaste emocional, cuidamos mucho ese tema y pues obviamente si es un procedimiento corto, probablemente pues haya ese menor desgaste emocional. Y las decisiones son de acuerdo a sus necesidades. Este es un punto muy importante porque generalmente cuando nosotros tenemos alguna problemática, lo primero a lo que atendemos o lo primero que expresamos es que quiero. Esa es una posición. Entonces, estos procedimientos tienden a ir un poquito más atrás, a descubrir la necesidad que existe detrás de esa posición y esto pues buscando que se cumpla la finalidad que es sentir cubiertas estas necesidades. Y por otro lado es el fortalecimiento de las relaciones. ¿A qué vamos con esto? Bueno, parte de participar en un procedimiento de solución de controversias alternativo, pues es este crecimiento moral, este crecimiento, fortalecimiento individual, de creerme capaz de yo ser quien pueda dar solución a mi problemática, obviamente actuando en un esquema de colaboración, de yo generar en mí o recordar en mí o fortalecer en mí todas esas capacidades de entender a la parte de enfrente, de escuchar con atención, de pues impermear en mí estos principios de justicia, de tolerancia, de entendimiento, de libertad, de apertura, de ser franco conmigo mismo. Entonces necesariamente lleva ese fortalecimiento en la persona. Y como les había comentado, los servicios que brindamos en este Centro de Justicia Alternativa son la mediación, conciliación y procesos restaurativos. Es cierto que a nivel nacional pues existen distintos ordenamientos, no tenemos un marco todavía que nos siente esas bases para todos ir en un mismo camino, a menos en cuestiones básicas o esenciales. Por ahí podrán escuchar algunos otros mecanismos o otras denominaciones, sin embargo, lo que tenemos que tener bien presente es cuál es esa finalidad que buscan. El procedimiento que nosotros llevamos a cabo, primero llevamos una sesión inicial con cada parte. En esa sesión inicial, pues lo que escuchamos es la problemática. La importancia de escuchar la problemática, pues es determinar si este asunto es susceptible de solucionarlo a través de un mecanismo y si es así, pues explicar todo este procedimiento, cumplir con este principio de información y sentar las bases para ir preparando esa reunión conjunta. Hay veces, pues sí requiere una preparación muy compleja, un estudio del asunto, ver si requerimos apoyo de otras áreas, quiénes van a intervenir, quiénes son las personas afectadas,
quienes pudieran ser redes de apoyo en dado caso de las decisiones que se vayan ahí tomando o que nos fortalezcan pues eventualmente esta solución de la controversia. Esta sesión inicial se lleva a cabo con cada uno de los intervinientes por separado. Posteriormente, bueno, giramos una invitación. Esta sí, invitación es entregada por la misma parte que solicita la controversia y después iniciamos propiamente con la aplicación del mecanismo alternativo, que es cuando ya llevamos a cabo la sesión conjunta. Aquí iniciamos con un discurso de apertura. Aquí en esta apertura pues es muy importante que nos cercioremos que todos se conocen. Hay ocasiones que sí van de distintas empresas o de distintas, no sé, van otros representantes, entonces hay ese desconocimiento y es muy importante que todos sepan quiénes están presentes. Es también un momento para recordar las reglas, los principios. Posteriormente pasamos a escuchar la controversia. Generalmente nosotros cedemos el uso de la voz a la parte que quiera comenzar. Y conforme a eso, pues vamos haciendo nuestra agenda de trabajo. Primero, generalmente vamos a escuchar el tema de las posiciones que quiero, que estoy pidiendo. Y a través de las técnicas con las que está formado un facilitador, pues va desentrañando todo eso hasta llegar a las necesidades. Construimos esa agenda que vamos a ir trabajando y el orden de prioridad. Después pasamos a lo que es este tema conocido como exposición de soluciones, propuestas de solución, se van analizando, se van desentrañando y se van sentando las bases. Llegamos a acuerdos, los cuales son redactados en un convenio, el cual es firmado por todos los intervinientes. Posterior a que es firmado este convenio, tenemos una etapa de seguimiento al convenio, el cual se hace en un corto tiempo después a la fecha en que tenía que darse ese cumplimiento. Ese es en cuanto a nuestro procedimiento. Ciertamente la mediación y conciliación y procesos restaurativos tienen características propias, pero esa divergencia o esa diferencia pues no implica que no podamos sentar bases comunes o generales. Como les comentaba, en procesos restaurativos es un análisis ya mayor, más complejo y hablando ya a nivel más grande, más macro. Aquí, en cuanto a la intervención del abogado en los mecanismos alternativos, definitivamente ustedes para nosotros son una clave esencial, una parte muy fundamental y que perfectamente pudiéramos lograr resultados muy positivos, pero esto siempre y cuando vayamos en una misma ruta, que ambos tengamos el mismo entendimiento sobre los mecanismos alternativos. Les comento esto porque aquí pues el rol del abogado no es de imponer, sino es de orientar. Ustedes legitiman mucho todo esto cuando fortalecen ustedes con su función a la persona, de que ellos son los que van a dar solución a la controversia. Ustedes orientan, ustedes precisamente esa orientación jurídica en cuanto al alcance o efectos de lo que están conviniendo, hasta dónde ellos pueden decidir con base en la autonomía de la voluntad. Esa es la importancia o la función elemental del abogado en los mecanismos. Seguramente estarán pensando, bueno, ni nos dejan entrar y nos sacan y todo. A veces sí sucede porque pues no vamos en este mismo canal y no estaríamos logrando la finalidad. Incluso, aunque se llegue a la solución, pues no de esta manera que es la más adecuada, que sea la persona la que resuelva. Muchas veces sucede lo siguiente, aunque el abogado esté en el mismo canal y esté pues propiciando que sea la persona la que resuelva, sí pasa que la persona está, no sé, le preguntamos alguna cosa o sale alguna toma de decisiones y solo está volteando a ver al abogado, no sé si le tenga miedo, pareciera, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando vemos que está muy preocupada por lo que vaya a pensar el abogado, muy no sé cómo llamarlo, sí, preocupada, yo lo llamaría así, pues sí le pedimos al abogado que se retire o también hablamos en privado con el abogado en el sentido de que pues nos apoye y le dejamos un espacio a ellos dos para que le explique cuál es la dinámica, para que le explique que las decisiones que ella va a tomar son válidas, que al final, antes de la firma, se va a hacer una revisión y él, obviamente con sus conocimientos jurídicos, le va a decir está totalmente adecuado o vamos a esperarnos poquito, vamos a continuar con la negociación. Entonces es parte de que ustedes también nos apoyen en empoderar a las partes y que pues vayamos colaborando en este mismo sentido. Obviamente van a fortalecer muchísimo
el servicio y la finalidad que se pretende. Otro tema muy importante que, bueno, anteriormente me había comentado la licenciada Maribel, era este tema de la sanción de los convenios, la mediación privada y la certificación. Sanción de los convenios, bueno, nosotros no, me imagino que va por el enfoque o el efecto que tuvieran nuestros convenios en centro de mediación. Nuestros convenios son, es un documento privado, no adquieren ejecutoria por el hecho de emitirse en el Centro de Justicia Alternativa. Debo decirles que sí, muchos estados tienen su ley de mecanismos alternativos y de esa ley deriva todo esto. El efecto que tenga el convenio, la mediación privada y la certificación. En nuestro estado todavía no hay ese ordenamiento, por lo que nuestros convenios se mantienen en el orden privado. Mediación privada no la tenemos regulada como en otros estados, sin embargo tampoco está prohibida. Perfectamente pueden fungir como mediadores. Simplemente yo aquí sí diría que debe ser una función con conciencia y sí requerimos preparación. Yo sé que ustedes, no es un tema ajeno a ustedes la negociación y estar inmiscuidos en este tema de los convenios. Sin embargo, sí creo que para ya fungir como un mediador, sí requerimos una preparación como tal. ¿Por qué? Porque y hablando de temas ya más complejos, yo sé que llevan asuntos de dineros y probablemente ahí sea un poquito más fácil, pero cuando ya hablamos de temas más sensibles o más emocionales, pues hay que, no es cualquier cosa el que las personas se abran y nos expongan sus problemáticas. No podemos abrir puertas o tocar puertas y después dejarlas ahí. Probablemente el conflicto que venía algo pequeño, podemos incluso incrementarlo. Entonces, pues yo es a lo que invitaría a esa profesionalización. Realmente el tema de la negociación y de todas estas habilidades son fundamentales. Independientemente a lo que nos dediquemos, tenemos que tener esa formación. Es muy indispensable. Este tema de la negociación es increíble y sé que es muy apasionante y bueno, yo sé que ustedes lo traen muy presente. La certificación, también muchos nos han preguntado este tema de certificar como mediadores. No, actualmente no somos un centro de certificador. Sí se están buscando métodos o maneras de crear esa certificación, pero actualmente no. ¿Y cómo es nuestra solicitud de servicio? Es presentación o vía correo electrónico. Aquí están los datos. Tenemos sede en Ciudad Judicial Querétaro, en Ciudad Judicial de San Juan del Río. Tenemos en edificio de salas de ejecución para la materia penal, pero únicamente para la gestión de pago de la reparación del daño. En juzgados menores, en todas las cabeceras de los municipios en el juzgado menor les brindan el servicio de conciliación para estas materias que les acabo de comentar, a excepción de la gestión de pago de la reparación del daño. Y a excepción en los municipios de San Juan del Río, Corregidora del Marqués y Querétaro, porque estos los absorbemos en las ciudades judiciales. Y a través del correo electrónico, pues ahí está el correo. Es muy importante que nos proporcionen su nombre, de preferencia alguna línea telefónica para agilizar el servicio y el nombre de la persona con la que tienen la situación y una breve referencia del conflicto para entrar a hacer esa depuración, si podemos trabajarlo o no. Y bueno, aquí como extra, sí me gustaría aprovechar el espacio para invitarlos. El Poder Judicial del Estado cada año emite su diplomado, antes creo que se llamaba mediación, actualmente ya se denomina justicia alternativa. Sí voy a decir que todavía no está aprobado por el Consejo, pero que estén atentos por si sí se da esa autorización. Bueno, es un esquema muy completo. En este año 2023 ya se va a incluir lo que es el tema, o bueno, esa es la propuesta, que se incluye el tema de materia laboral. Y también otro evento muy importante que va a ser aquí en Querétaro es el Congreso de Mediación Nacional y Mundial en sus versiones que ahí se establecen. Este Congreso de Mediación pues es realizado por el Instituto de Mediación de México y fue atraído aquí a Querétaro por el municipio del estado de Querétaro. Municipio del estado de Querétaro pues generó estos enlaces con Poder Judicial, con Secretaría de Educación, también con el Centro de Conciliación y no recuerdo qué sector de abogados y otras áreas. Pero pues bueno, es para hacer la difusión, es un evento de gran magnitud, especialistas a nivel nacional e internacional pues van a estar aquí en Querétaro, va a haber muchísimos talleres muy interesantes, va a ser del 6 al 10 de noviembre
y pueden consultar mayores detalles o la temática, o incluso si están interesados en exponer algún tema, algún libro, pues también ahí se puede hacer, es un espacio también para eso, y ahí está el link, congresodemediación.com. Y bueno, de mi parte sería todo, no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. Muchas gracias, maestra. Sí hay una duda que nos están preguntando aquí. Mm, es que nada más dice iPhone de Nelly. Dice que en qué consiste, y eso fue desde el principio de la ponencia al inicio, en qué consisten las redes de apoyo para el pago de la reparación de daños. Ok, generar esos vínculos o redes de apoyo pues es buscar generalmente familiares o personas cercanas a la persona, en este caso sentenciada o imputada. Esas son las redes de apoyo. Ok, en materia penal. Y Ujú. pregunta a la licenciada Carmen Cadena, ¿qué tipo de asuntos no son de su competencia? ¿Qué tipos de asuntos? Bueno, los en materia penal, los del sistema acusatorio en su etapa procesal o en su etapa inicial, nosotros ahí no intervenimos. Materia laboral tampoco conocemos centro de justicia alternativa, pero sí en los juzgados, y una vez iniciado el juicio, tampoco materia agraria, únicamente los que son de poder judicial, que sería la familiar, la civil, la mercantil y la penal, pero con lo que les comenté a través de ese programa. Me dice que qué marco jurídico hace falta para que tenga un valor vinculatorio. ¿Qué marco jurídico? Bueno, pues necesitamos una ley de mecanismos alternativos, es donde realmente se le da ese realce. Ahorita estamos en espera de esta ley marco, esta ley general de mecanismos alternativos no penales, en las demás materias sí, pero bueno, todavía no ha sido aprobada. También la legislatura del Estado pues no se ha pronunciado al respecto. Y em, ahorita con el código, nuestro código laboral pues no prevé esta fuerza vinculante del convenio, pero este código nacional nuevo que acaba de autorizar, pues sí ya le da ese realce al trabajo de los centros de justicia alternativo. Obviamente ahorita empieza ese proceso, bueno, creo que todavía no está publicado, pero una vez que lo esté, pues empieza ese proceso de implementación hasta llegar al límite para que ya esté totalmente implementado. Entonces eso es lo que faltaría aquí. Es lo que en materia laboral, comentaba que nada más los que están del tribunal, pero ahora que ya los juzgados laborales, ¿qué tanto están teniendo ahorita convenios o todavía no en materia laboral? No tengo los datos así preciso, pero sin embargo de informes que ha brindado nuestra presidenta, el número de convenios que están habiendo intrajudicial sí es grande. Le digo, no le puedo decir con certeza qué número, pero sí recuerdo perfectamente que nuestra presidenta dijo que hay un gran número de conciliaciones ya a nivel intrajudicial en materia laboral. Sí, la recomendación de acudir al Centro de Justicia Alternativa de Tribunal es antes de iniciar procedimientos, pero igual, como la ley dice, en cualquier momento del juicio se puede llegar a un convenio. Estos convenios generalmente luego los hacen ya dentro del juicio en juzgado. Pero ¿qué pasa si está en la etapa en que llegó la notificación y la fecha para que contesten todavía faltan los 9 días? Y en el día quinto, para que contesten en juzgados, presentan un convenio. Este convenio interrumpe el día noveno o el día que fenece para contestar. Con la presentación de ese convenio, si le interrumpe su plazo, Así es. ahí sí tendría que, como son 12, bueno, tengo distintos jueces, hay distintos criterios, sí tendrían que, este, ahora sí que atender a la disposición que realice el juez. Nosotros sí tenemos indicación que una vez presentada la demanda, pueden perfectamente acudir con nosotros y presentar ese convenio. No me gustaría afirmar de manera general que va a resolver todos, pero nosotros sí estamos en el entendido que el juez cita ratificación y lo eleva a carácter de cosa juzgada. Lo que aquí sí nos sugieren es que primero se forme la litis para que pues ahora sí que se depure todo lo que están planteando y
eleven a carácter de cosa juzgada. Entonces, como quien dice, no interrumpiría el plazo porque pues, no se ha formado la litis. Sí, ajá. Ok, nos pregunta Marisa Paz. Mil gracias, maestra Vicky, por compartir generosamente sus conocimientos. Muy interesante su ponencia. Sí, es el momento en que ustedes estén igual levantando la mano. Si alguien tiene alguna inquietud para hacerla llegar a la maestra, ahora sí es el... Levántese la mano, Felipe. No, tiene su micrófono apagado. No, está bien, licenciada, gracias. No estoy atento nada más. Ya, gracias. Sí, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Dejamos de compartir. Aprovecho para hacer una captura de pantalla. Y sí, entonces sí es importante que se trabe la litis. Ok, aquí hay una pregunta, maestra. ¿En dónde podemos certificarnos como mediadores de reconocimiento oficial, con reconocimiento oficial? No, actualmente aquí en el estado no tenemos, bueno, a nivel institucional no está esa certificación. Sin embargo, hay hay un centro eh, que se llama Conocer, es a nivel federal. Este instituto Conocer, ahorita no recuerdo lo que significa o la denominación de Conocer, pero a través de esta institución se obtienen certificaciones. Primero tienes que obtener la certificación y luego tienes que tener esa capacidad de ser certificador. Entonces tienes que contar con 2 certificaciones. Tengo entendido que algunas instituciones aquí en Querétaro pueden certificarte a través de esos estándares de competencia, le llaman. Y ahorita, si mal no recuerdo, la Universidad Autónoma ya cuenta con esa certificación y también ya puede certificar. Entonces, creo que un punto muy importante es si podrían acercarse ahí a la Universidad Autónoma para tratar de obtener esa certificación y ver sobre qué estándar es, porque no, no hay, creo que esa certificación que está de ese estándar es sobre el procedimiento de mediación en el Estado de México. Sin embargo, bueno, pues es lo que les comentaba, las bases son las mismas, son genéricas, entonces no le veo ningún inconveniente. Sí, nos pregunta Nelly, maestra, ¿en cuánto tiempo quedan firmes los convenios? Es decir, ¿cuántas reuniones se generan para celebrar el acuerdo final? Ok, bueno, pues todo va a depender de la complejidad del asunto. Hay asuntos que en una sola, nuestras sesiones de mediación o conciliación duran 1 hora y media. Sin embargo, pues sí va a depender de la complejidad. Siempre procuramos que sea en una, buscando ese menor desgaste de los temas o distintos rubros que les comenté, pero sí depende de las sesiones, digo, del asunto. No tienen como tal un límite de sesiones, o sea, sí depende del asunto, pero no tienen como tal un límite de sesiones. No, no, todo depende de que vaya avanzando. Si estamos en sesión tras sesión y no hay esa voluntad de dar solución, sí se para, pero no límite no tenemos. Oh, muy bien, muchas gracias. Mauricio Lemus dice, ¿intervienen en materia de conflictos condominales? Muchas gracias por la información, excelente exposición. Muchas gracias. Sí intervenimos, pero cuando sea alguna rendición de cuentas, algún pago de cuotas pendientes, ya problemas vecinales o de conflictos internos, ya ahí sí los canalizamos a los centros de mediación municipal. Gracias, maestra. En este congreso que va a haber, ¿no está contemplado introducir o implementar algún tipo de certificación, al menos como curso introductorio, algo? No, No, como certificación como tal, no. Lo que se otorgaría es esa constancia de participación. sino importantísimo que tengamos esa ley aquí en Querétaro, porque si nos hace falta. Nelly dice, para requerimientos o cuotas, nos hace 2 preguntas. Para requerimientos de cuotas, ¿qué requisitos se pide o quién es el facultado para solicitar la mediación?
Para requerimiento de cuotas, ok, bueno, generalmente tienen ahí su acta de asamblea o su acta constitutiva y sería el representante o el administrador Gracias, maestra. de esos Y condominios. Ajá. sí, los condominiales. Y Marisa Paz Herrera pregunta, ¿conocer, coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias para que México cuente con profesionistas con certificación de competencias y habilidades laborales? Nos da como la Ay, respuesta, gracias. Ajá, lo que significa conocer que pues son las siglas, ¿verdad? ajá. Así es. Sí, importantísima la certificación. ¿Alguna otra duda pendiente? Pregunta que le quieran realizar a la maestra. Es el momento de que la titular de funciones del Centro de Justicia Alternativa nos conteste. Muy bien. Nelly está muy activa. Nelly debemos darle el uso de la voz. Nelly, si gusta, usted da el uso de la voz adelante, ¿eh? Dice, una vez que los convenios queden firmes, ¿pueden ejecutarse judicialmente? Sí, siempre y cuando lo hayan hecho ante el juzgador. Ay, que el juzgador haya hecho esa declaratoria. Nuestro centro no emite esa declaratoria. Sí tendrían que presentarlo. Y entonces, en este caso, el procedimiento, ¿cuál sería, maestra? El procedimiento, bueno, una vez, si van antes de iniciado un juicio, con nosotros quedaría totalmente como documento privado. Si en caso de incumplimiento, pues sí tendrían que iniciar su juicio desde el principio y el convenio solo sería una prueba. Si ya iniciaron su juicio y en ese inter firman convenio y lo presentan ante el juez lo aprueba y lo eleva a cosa juzgada, pues sí, ahí sí procedería directamente a la ejecución. Entonces, si es antes de juicio, no sería como presentar convenio ante Ejecutable. Ajá. No, incluso lo que sí varios realizan y nos han compartido es que nosotros no gozamos de fe pública. Entonces lo que ellos realizan es ir ante el juez para ratificarlo y ya digamos que ante una autoridad lo ratificaron. Pero si desean ejecutarlo, no, porque la naturaleza de la vía, que es una jurisdicción voluntaria para ir a ratificar ese convenio, pues es contraria a proceder a una ejecución. Entonces los jueces no les admiten y los pasan directo a la ejecución. Sí piden que inicien desde el principio el juicio. Muy bien. Dice Nelly que muchas gracias. Néstor, saludos, muchas felicidades. Para tener más cursos del tema, ¿dónde hay que solicitarlos? Curso sobre el tema, bueno, te invito al diplomado, al diplomado ya una formación, cursos. Fíjate que el estado de Jalisco emite muchísimos cursos en este tema de la mediación, también el estado de México, Nuevo León, y muchos, bueno, la ventaja del estado de Jalisco es que son virtuales y son económicos, entonces yo sí les sugeriría por esa facilidad que se acercaran a la página de Jalisco. Nosotros ahorita como propiamente cursos ya más enfocados a ciertos temas, apenas estamos trabajando en ellos. Y lo que ahorita sí tenemos ya estructurado y todo, pues es este diplomado en justicia alternativa. También este congreso, yo sí los invito a que chequen esa página para que vean todo lo que va a haber y bueno, sería una buena oportunidad de tomar esos cursos. Otras áreas, ahorita la Universidad Autónoma también brinda cursos en este tema de la mediación, también podrían acercarse ahí. Maestra, el flyer de PowerPoint que está donde está el dato del diploma del Congreso, ¿nos lo podría poner para hacer como que una captura de pantalla y poderlo compartir con los compañeros? Sí, Ahí es donde está el dato. ¿verdad? Exactamente que para poderlo compartir. Y también tenemos otra pregunta por parte misma de Nelly. Nelly dice que si sus convenios incluyen sanciones para el caso de incumplimiento. Sí, sí pueden estipular ahí algunas consecuencias para para el caso de incumplimiento. Ok, la licenciada Mónica
Moni Pérez Inclán, gracias por compartir sus conocimientos sobre este tema, maestra Jacqueline, y la invitación al interesante Congreso de Mediación en noviembre. Felicidades, gracias. Marisela Alonso, buenas noches. Duda, si tengo un asunto ejecutivo o mercantil que por competencia corresponde a tribunales de Chihuahua, porque así expresamente dice el pagaré, ¿puedo iniciar un convenio para pago aquí en Querétaro? Porque aquí está el domicilio de los deudores. Mi pregunta, si con independencia del asunto principal en otro estado, ¿puedo iniciar en vía judicial aquí en Querétaro para que sea obligatorio con base a la elaboración del convenio que realizo aquí? Nosotros siempre atendemos en primer momento a dónde está la competencia. Si sí se sometieron a la jurisdicción de allá, pues sí los canalizamos a la jurisdicción de allá. Sin embargo, también tenemos que tener presente que aquí impera la autonomía de la voluntad y si ellos tienen esa disposición de acudir a dar solución a su controversia o ese pendiente pago, aquí lo recibimos. Eso es excelente porque finalmente ya vamos a eliminar la cuestión de las distancias. La licenciada Abigail Argelia Ramírez, excelente tema, muchas gracias por compartir. ¿Qué otras áreas coadyuvantes del derecho podrían certificarse como mediadores o postulantes en el diplomado? Las áreas siempre las buscamos afines al derecho, generalmente son psicólogos, naturalmente los abogados, familiólogos también se han acercado. ¿Y qué otra materia? Ay, Dios, los sociólogos también son los que se han acercado. De ahí sí tendríamos que checar el perfil de formación, que es algo que nos solicita el Consejo de la Judicatura. Mientras sea una materia afín al derecho, sí recibimos la solicitud, pero sí pasa por el filtro de nuestro Consejo de la Judicatura. Este diplomado de justicia alternativa de 2023, si está en el Consejo de la Judicatura, ¿usted no sabe qué costo tiene? El año pasado, que podíamos tomarlo como referencia, costó 12,000 pesos para público en general. Sí, yo creo que también podrían ser considerados trabajadores sociales, ¿no? Algo así, yo creo, o Sí, no. sí, de todo lo que sea afín, incluso unos tienen una formación en una determinada licenciatura, pero presentan que su formación como que ya se fue para otro lado o más a un área social y sí se les permite la autorización. Sí, sí se busca que el grupo sí sea afín porque pues a la hora de abordar los temas, pues probablemente no haya un entendimiento o no vayamos marchando en el orden pretendido. Sí se busca, atendiendo a todas las solicitudes que nos lleguen, pues sí buscamos esos perfiles. Obviamente sí se procura no excluir a nadie. Creo que hasta ahorita no se ha excluido a nadie porque generalmente los que se acercan a tomar este diplomado pues son personas que ya se han formado más en este ámbito social. Así es, porque bueno, finalmente tomar el diplomado de justicia alternativa como tal no es una certificación, no es cosa de que vayan a ir con esta persona que ya tomó el diplomado y hagan un convenio, o elaboren un convenio para que lo lleven a juzgados y que ya tengan la misma importancia o más bien va a tener la misma importancia que si lo hicieran en el Centro de Justicia Alternativa de con ustedes. Sí, sí es lo que nos comentan los jueces, que sí, el hecho de que se realice aquí, pues sí, le dan, como se dirá, un mayor valor al contenido del mismo. Por eso, el diplomado no quiere decir que el que lo tome va a tener ese mismo valor. No sé, o sea, el convenio que realice esa persona lo va a tomar un trabajador Ah, social, ok, me confundí, psicólogo. ajá. Sí, No, 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 nada de eso. no, ok. Nelly Ajá. nos dice ya por último, no se preocupe, Nelly, dice ya por último, el costo del Congreso Nacional, que tiene costo el Congreso Nacional. El costo están distintos costos. Creo que el mayor es como de 3,200, pero ese abarca todo. Son como paquetes. Abarca entrar a las conferencias plenarias o a las simultáneas que deseen.
y 1 o 2 talleres, son como paquetes. Si nada más deseas ir a las conferencias, son 2,000 y fracción. No sé si todavía, si ya estén ahí establecidos los costos, pero sí sería importante, pero sí, no excede de 3,500, eso estoy segura, pero sí va a depender mucho de lo que quieras. Los talleres, cada uno cuestan 1,000 pesos, hay unos de 500 pesos, entonces va a ser con base en lo que tú quieras acceder. Nos dice que excelente información, y sí, lo reitero también, excelente información. Raúl del Castillo nos dice, en el Congreso se elaborará mediación penitenciaria. Sí, En sí traen relación, ese tema. ok, entonces hacemos una pequeña pausa aquí. En el Congreso se abordará mediación penitenciaria. Sí, traen ese tema como parte de las conferencias y también en talleres. Ok, continuamos con Raúl del Castillo. Dice, en relación a conflictos entre personas privadas de la libertad y autoridad penitenciaria. Era la misma, en relación a la misma pregunta. Ok. Y Marisela Alonso, gracias, licenciada Jackie. José Pedro Vélez, no hay descuento para los asociados de Ana. Esto ya sería cuestión del tribunal de verlos, y para los que estén registrados, asociados, ¿usted qué conocimiento tiene, licenciada Jacqueline? Tengo conocimiento de que van a votar. No me vaya yo a Descuentos, comprometer. ¿no? Fíjese que por ahí comentaron de unas becas. Lo que no sé si van a ser abiertas al público, los primeros que se inscriban o algo así. Por eso es bien importante, mejor que sí chequen la página para que vayan viendo ahí las bases, lo que se requiere y pues si pudieran acceder a una beca. Pues excelente, aquí está el dato, https://congreso-de-mediación.com. Hay que consultarlo para que con tiempo, estamos a muy buen tiempo, a noviembre, de hacer ese apartado del lugar. Y si viene eso precisamente, como decía, ya nos está dando ese tip de que hay algunas becas, pues no perdernos, la verdad, de concursar para obtener esa beca. ¿Alguna otra pregunta, consulta que alguien desee hacerle a la maestra? No, hacemos una compartir, dejamos de compartir, A maestra, ver. la pantalla, para entonces compartir todo muy claro, dice Yasmín, gracias. Compartir la pantalla para nosotros y dar lectura, maestra, de su reconocimiento. Muchísimas gracias. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro AC otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2023 con el tema Funciones del Centro de Justicia Alternativa. Firman la licenciada Juana Maribel Bricio García, presidente, a sus órdenes, servidora, y el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, secretario general. Santiago de Querétaro, 23 de abril de 2023. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. maestra. Ya sabe que luego se lo hacemos llegar de manera personal. Pues Sí, maestra. muchísimas gracias, maestra, por la invitación y a todos los que estuvieron aquí presentes. Para mí es un gusto enorme que pues se muestre este interés a este tema, digo, no nuevo, pero sí últimamente dándole ese realce. Dejo de compartir. Sigo compartiendo, ¿eh? Están las felicitaciones, maestra. Cristina, felicidades. Dene Falcón, felicidades, muy interesante la plática. Muchas gracias. Moni Pérez Inclán, Cristina, felicidades. Otra vez Moni, interesante. Rubén Marín, felicidades, excelente exposición. Diego Armando, felicidades, Lick, ya aquí todo muy claro y precisa información y muy bien el audio. Eli, La muchas otra vez. gracias por la invitación al público en general. Excelente participación de la licenciada Jacqueline, felicidades. Excelente posición, Muchas dice gracias. la licenciada Laura Juárez, muchas gracias. La realidad es que hemos continuado con nuestros conversatorios en línea por la facilidad de conectarnos desde donde nos encontremos, desde nuestro hogar o incluso diferentes estados de la República. Por eso hemos continuado esta modalidad del conversatorio. Es muy ágil también para todos, porque aparte de que lo podemos ver desde el celular, desde la computadora, desde todos lados lo podemos
lo podemos ver. Ujú. Licenciada Jacqueline, agradecemos toda su aportación y sobre todo su amable disponibilidad y apertura para acercarnos al Centro de Justicia Alternativa, el que siempre será un primer paso en toda probable confrontación legal. Muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos el próximo mes con un tema de relevante importancia. Nos despedimos con esta frase del pensador chino Confucio. Mejor que el hombre que sabe lo que es justo, que el hombre que ama lo justo. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias.